Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a conversar sobre los bonos de El Salvador. ¿Qué es un bono? El bono es un documento que emite alguien, en este caso el gobierno de El Salvador, para poder obtener dinero. Y el bono es como el contrato que se hace entre el que emite, que es el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda, y por el otro lado el que compra ese bono, que generalmente se le llama un inversionista. Los que pueden comprar esos bonos son personas ya sea nacionales de El Salvador o puede ser cualquier extranjero en el mundo. El Salvador ha venido emitiendo bonos desde principios de la década del 2000 y lo que hubo ahí fue una serie de emisiones en aquel tiempo para pagar principalmente lo de la reconstrucción. Y ese fue el primer ejercicio que hizo El Salvador en 2002. Fue la primera vez, el 10 de abril del 2002, fue la primera vez que salió a los mercados internacionales. En aquellos tiempos se colocaron eurobonos, que se llaman, y que fueron colocados en Europa. Ahora se están colocando en Nueva York. ¿Y por qué Nueva York? Porque Nueva York pues, es más cercano, está más asociado a El Salvador, tiene mejores condiciones y por lo tanto pues, se ha escogido el hacer las emisiones ahí. El procedimiento principalmente es: el Ministerio de Hacienda solicita a la Asamblea Legislativa que le autorice la emisión de títulos, de los bonos, para poder conseguir el dinero para financiar el déficit fiscal o para financiar proyectos específicos que el gobierno tenga en un momento dado, como fue el caso de los terremotos que estábamos conversando. En esos casos, una vez que la Asamblea Legislativa lo aprueba, entonces inicia todo el proceso de colocación de sus bonos. Y eso pasa por tener una visita a todos los posibles inversionistas. En el caso reciente de esta semana, pues se ha hecho visitas a Nueva York, se ha hecho visitas a Londres para poder ir a conversar con los posibles inversionistas para darles confianza y que ellos tuvieran interés en comprar los bonos de El Salvador. ¿Qué es lo que el inversionista busca? Pues es la seguridad de pago. Y para obtener la seguridad de pago, lo que requiere es, por un lado, la calificación de riesgo. Eso quiere decir qué opinan las calificadoras de riesgo, que son como Moody's, Fitch, Standard & Poor's, sobre la situación de repago que puede hacer El Salvador a mediano y largo plazo. Más cuando son bonos de 30 años, entonces se requiere ver la situación fiscal a largo plazo del país. Y por ello, entonces lo que piden son proyecciones. Entonces, la situación fiscal de El Salvador se vuelve fundamental, porque el inversionista lo que quiere es que las calificadoras de riesgo le garanticen o le den una mediana seguridad de que la situación en El Salvador esté bastante estable y que eso le garantiza a ellos a su vez el poder recuperar su dinero. Las calificadoras de riesgo vienen, analizan al país y le dan una calificación, que es su esencia, ¿verdad? Y como recordamos, a raíz del problema que tuvo El Salvador en el 2017, en abril del 2017, cuando el gobierno no pagó aquellos intereses que tenía que pagar sobre la deuda de pensiones, en aquel tiempo era el ministro Carlos Cáceres, quien manejaba el Ministerio de Hacienda, y el gobierno de ese entonces pues decidió no pagar esa deuda. Ellos creyeron que porque era algo interno no iba a tener impacto, pero las calificadoras de riesgo inmediatamente degradaron al país y llegó hasta niveles de C, tanto en la calificación de Fitch como en la de Moody's, como en la de Standard & Poor's, porque son las tres calificadoras que analizan la situación del país. Después, con los años, o sea, el año 2018 y el 2019, pues se fue revirtiendo esa calificación levemente. Pasamos de la C a una B, pero una B bastante descalificada, digamos, porque todavía no hay grado de inversión El Salvador. El grado de inversión se perdió en el 2009 y desde entonces pues ya no hemos tenido ese nivel de calificación tan bueno que teníamos. ¿Qué quiere decir grado de inversión? Es que ya no es un bono basura. Bono basura se le llama a cualquier bono que esté por debajo en ciertas calificaciones del triple B. Y por lo tanto eso implica que como es un bono de mayor riesgo,
que le llaman bono basura, entonces tiene que pagar una tasa de interés más alta. En aquellos tiempos, cuando se comenzó a emitir los bonos de El Salvador, en el 2002, 2003, 2004, 2005, la situación del país estaba muy estable, teníamos una situación fiscal mucho mejor que la que tenemos hoy en día y por lo tanto el precio reflejaba un riesgo menor. ¿Cómo se ve ese riesgo? ¿Cómo se analiza por los inversionistas y cómo se expresa por parte de los inversionistas ese riesgo? Eso es el spread, es la diferencia entre el precio que se paga por un bono de Estados Unidos y el precio que se paga por un bono de El Salvador. Si hacemos números redondos, tomemos el caso del 2004. En el 2004 se emitió un bono a 30 años que se vence en el 2034. Ese bono fue emitido con 373 puntos básicos arriba del precio del bono de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que El Salvador tuvo que pagar 3.7 puntos porcentuales más que lo que pagaba Estados Unidos por un bono similar. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final de cuentas eso es lo que se expresa como el riesgo, o sea, era 3.7% lo que se tenía que pagar extra para que los inversionistas quisieran comprar el bono de El Salvador. En ese momento la tasa de interés internacional estaba más alta que en estos momentos y por lo tanto hubo que pagar una tasa de interés del 7.625, o sea 7.63% se tuvo que pagar en aquel momento. En esos años, en el 2004, en el 2005 y hasta en el 2006, el gobierno de El Salvador estuvo emitiendo bonos a 30 años y lo hizo por una tasa de interés del 7.65%. Ahora, ¿qué ocurrió después de esos tiempos? El Salvador tuvo otras colocaciones en el 2009. Recordarán que en el 2009 se emitió un bono por 10 años. Ese bono es el que se vence ahora en diciembre de este año, porque fue cuando se emitió en diciembre del 2009. Ese bono en ese momento a 10 años salió al 7.375, o sea, al 7.38%. Un bono de 10 años que tenía un spread en ese momento de 3.54 puntos porcentuales. Entonces, en ese momento, pues, el spread no era tan importante. Y lo que ocurrió después en los siguientes años que El Salvador emitió, en el 2011, en el 2012, en el 2014, pues esa diferencia se fue ampliando hasta que llegó en la emisión del 2017, del 21 de febrero del 2017, que se colocó un bono a 12 años al 8.625, que fue con 619 puntos básicos arriba del precio del bono de Estados Unidos. Eso quiere decir que El Salvador fue incrementando su riesgo desde más o menos 2.5% que se tenía allá en la década del inicio de los 2000, 2003, 2004, 2005, hasta 600 puntos, o sea, 6% que llegó en el 2017. Eso fue producto de todo lo que estamos hablando, de la desconfianza que se generó a raíz de que El Salvador pues ya se veía que iba hacia un impago, que su situación fiscal estaba complicada y que se corroboró en abril del 2017 cuando El Salvador dejó de pagar esa deuda de pensiones y generó todo el caos a nivel internacional. De ahí en adelante hubo mucha desconfianza en los títulos de El Salvador, hubo desconfianza en la capacidad de la economía de crecer, de poder haber acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa para poder financiar las deudas de El Salvador y que además la situación fiscal pues se venía complicando bastante en esos años. Entonces eso llevó a que el riesgo de El Salvador se percibiera como algo peor que antes y llevó a una degradación de la calificación de riesgo. Después de eso, El Salvador se quedó emitiendo nada más títulos a nivel local, que son las letras del Tesoro. Las letras del Tesoro son títulos que emite el gobierno de El Salvador a menos de un año, o sea, hasta máximo de 360 días. Como hablábamos, los bonos son de largo plazo. El
Estamos hablando de bonos de 10 años, de 12 años, de 20 años, de 30 años, que es lo que El Salvador ha emitido desde principios de los 2000 hasta la fecha. Y los títulos de corto plazo que se emiten en la Bolsa de Valores de El Salvador son las letras del Tesoro. Esas letras del Tesoro también subieron de precio y llegaron más o menos al 7.25%. Entonces imagínense lo que es pagar por un título de un año 7.25%, lo cual pues es bastante elevado si consideramos que estaba pagando en ese momento más o menos el gobierno de El Salvador por un título de 12 años 6.20% arriba de la tasa, o sea, una tasa del 8.63%. Entonces, a 12 años, 8.63% y a un año, 7.25%. Uno una colocación internacional, el otro una colocación nacional. Y a eso llevó el gobierno anterior al país a una situación de impago, a una situación de desconfianza, a una calificación de riesgo más baja y a que el costo de los fondos fuera más alto para el gobierno de El Salvador y por ende para los salvadoreños, porque al final todo eso se paga con impuestos de todos nosotros. Así que esa fue la situación, digamos, hasta el 2018, 2019 y ahora ha sido el momento en el que el gobierno ha salido a emitir nuevamente títulos y que se dio hace 2 días una emisión de 1.098 millones de dólares. ¿Se acuerdan que conversábamos la semana pasada y lo hemos hecho en ocasiones anteriores también, que habíamos mencionado que desde el año pasado la Asamblea Legislativa le había autorizado al gobierno de El Salvador una emisión por 1.300 millones de dólares? Después se acuerdan que conversamos también que 200 millones se habían negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y que ellos les iban a financiar esos 200 millones a una tasa de interés más baja que lo que le puede financiar el mercado internacional. Entonces, eso sucedió en los últimos días. La segunda vuelta que se llama, o sea, porque tiene que aprobarlo una vez la Asamblea Legislativa y después tiene que ratificarlo, a la ratificación le llaman la segunda vuelta. Entonces estaba dándose ya en estos días por una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa para poder entonces desembolsar el BID, ese préstamo por 200 millones de dólares. Entonces de los 1.300 millones de dólares, menos estos 200, quedaban 1.100. Esos 1.100, o sea, 1.098 millones, casi 1.100, faltaban 2 millones, se colocaron en el mercado internacional en Nueva York esta semana y las condiciones fueron las siguientes. Por un lado es que logró colocar El Salvador de nuevo a 30 años, lo cual ya es un logro muy importante porque había estado solo colocando a plazos de 10, 12 años en los últimos años y por lo tanto ya poder volver a colocar a 30 años pues era algo muy importante para el país. Lo segundo es que salió al 7.50, la tasa de interés que el gobierno de El Salvador estaba ofreciendo por esos títulos. Pero hubo una sobredemanda, o sea, hubo más gente que quería comprar que los 1.100 millones de dólares que estaba ofreciendo vender el gobierno de El Salvador. Entonces, lo que ocurrió fue que la tasa de interés bajó del 7.50 al 7.125, o sea, al 7.13%. ¿Por qué bajó? Porque hubo un exceso de demanda, hubo más interés en comprar, entonces los inversionistas lo que hicieron fue que comenzaron a bajar la tasa de interés para tratar de llevarse parte del paquete que se estaba ofreciendo, colocar en el mercado internacional. Entonces, eso generó una posibilidad importante para El Salvador de ahorrarse una buena cantidad de millones de dólares en 30 años, ¿verdad? Porque esto es un plazo de 30 años, y en lugar del 7.50 terminó colocando al 7.125. Ahora cualquiera diría que la tasa de interés del 7.125 es más baja que la del 7.65% que había colocado allá por el 2004, 2005, el gobierno de El Salvador en títulos a 30 años. La diferencia, y esto es lo importante, es que en aquel tiempo la tasa de interés estaba más alta a nivel internacional que lo que está hoy. Entonces, a pesar de que fue una tasa bastante buena a la que se colocó al 7.12%, eso implica que son más o menos 5 puntos lo que ha tenido que pagar El Salvador por encima
del bono de Estados Unidos, 5%. Ese 5% es el que refleja el riesgo de El Salvador. Y en aquel tiempo, en el momento del 2002, 2003, 2004, 2005, que El Salvador salió a colocar, en esos tiempos estábamos hablando de que variaba más o menos entre 2.5 y 3.7% el diferencial entre lo que colocaba el gobierno de Estados Unidos y lo que podía colocar el gobierno de El Salvador. Ahora, esto se ha elevado a 5%. Ha bajado un poco con respecto a un poco más del 6% que se había colocado en el 2017, pero sigue siendo un diferencial, un spread que le llaman, que es muy importante y que todavía denota que hay un riesgo importante en El Salvador. Hay confianza y los mercados internacionales lo reflejan por el deseo de comprar los bonos de El Salvador, por el hecho de haber sobreofertado, o sea, de haber querido comprar más bonos si El Salvador los hubiera emitido, y eso pues demuestra que hay confianza en cuanto a que El Salvador va a tener capacidad de pago. Pero esa confianza es limitada, y está limitada a que le paguen esa tasa de interés en exceso de lo que se pagaría por un bono en Estados Unidos. Sabemos que no somos Estados Unidos, pero países como Chile, por ejemplo, pueden salir a colocar un bono a 30 años al 4% hoy en día, mientras que nosotros estamos colocando al 7.13%. Entonces, la diferencia entre 4 de Chile y 7 de El Salvador, lo que denota pues, es que hay más riesgo de colocar dinero en El Salvador que en Chile. Entonces, los inversionistas internacionales se sintieron cómodos con una tasa de interés arribita del 7%, pero si El Salvador hubiera salido, por ejemplo, con una colocación al 4%, pues no hubiera tenido ofertas, ¿verdad? Pero Chile sí, al 4% puede salir y puede colocar toda esa cantidad de dinero que pueda requerir en un momento dado el gobierno chileno. Entonces, ¿a dónde están los retos ahora para el nuevo gobierno? El reto está en poder mejorar la situación fiscal del país. Hay que hacer ver que sí es positivo que la calificación de riesgo pues, ha tendido a mejorar levemente. No mejoró en este momento, sino que mejoró desde el año pasado, que mejoró un poquito con respecto al gran deterioro que había tenido en el año 2017. Eso se sigue manteniendo. Las expectativas son positivas sobre El Salvador, pero ahora lo que le corresponde al gobierno salvadoreño, al gobierno del presidente Bukele, es poder honrar esa confianza que le están teniendo los mercados. Y en la medida que pueda ir mejorando la situación fiscal, en la medida que puedan ir bajando el gasto, en la medida que puedan ir mejorando la recaudación de impuestos y que pueda irse reduciendo la relación entre el total de deuda y el Producto Interno Bruto, eso va a generar más confianza. Y en lugar de tener que pagar tasas de interés tan altas como las que estamos teniendo que pagar en este momento, y que el diferencial entre lo que paga Chile, por ejemplo, y nosotros se pueda cortar y que nosotros podamos colocar a tasas similares a las de Chile u otros países de América Latina que tienen buena calificación como Panamá, por ejemplo. Entonces, en esa medida, nosotros podemos tener la posibilidad de colocar a tasas más bajas, y si colocamos a tasas más bajas pagamos menos intereses y eso deteriora menos las finanzas públicas. Así que, en resumen, ha sido positiva la colocación de bonos que hizo El Salvador esta semana, que hizo el gobierno de El Salvador. Ha sido sobrevendida, bajó la tasa de interés del 7.50 al 7.12.5, que fue la tasa a la que se colocó, pero todavía sigue siendo una tasa alta con respecto a otros países de Latinoamérica que tienen una situación fiscal pues, más estable que la nuestra. Así que los retos están ahí, es positivo lo que ha sucedido, pero ahora lo que hay que hacer es honrar todo eso, teniendo una política fiscal pues, mucho mejor para los próximos años, y todo comienza con el presupuesto del 2020, que lo vamos a conocer en septiembre próximo, y ahí tienen que venir ya las correcciones que el mercado está ahí esperando y que los salvadoreños obviamente estamos esperando para poder darle sostenibilidad a nuestras finanzas públicas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Felices vacaciones.